Amén. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días a todos, primeramente aquí en el salón y a todos aquellos que nos vean ahora en directo o en otro momento. Aquí estamos el Ministerio Unidos en Cristo Internacional, otra vez juntos, ahora desde Sudamérica, Norteamérica, el sur de Europa y el norte de Europa, cada día añadiendo más siervos a este ministerio para seguir ese Amén. lindo estudio que tenemos aquí y una comunión entre hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Hoy día el hermano Leonel Pizarro nos trae la palabra y la palabra es el fin del capítulo 6 de Juan, que sería palabra de vida eterna, que es Juan 6 del 60 hasta el 61. Y 70. Leo está en Viña del Mar, Chile, eh, en la iglesia que es Union Church, con el pastor Horacio. También tenemos al pastor Patricio Carrillo, que también está en Viña del Mar, que tiene la iglesia Unidos en Cristo Bethesda, Viña del Mar. Ese bienvenido, pastor. Tenemos también con nosotros un poco más al norte, República Dominicana, Cabrera, al pastor Gerson, evangelista de la Iglesia Casa de Dios. Bueno, Sea muy bienvenido, hermano. Más al norte de Puerto Rico, pero viviendo en Estados Unidos, Mississippi, tenemos al evangelista, el hermano Ángel Machicote. Él tiene a su pastor José Machuca, que es de Puerto Rico, pero ahora reside, no, de mucho tiempo, en verdad, desde los 19 años creo que dijo, en Estados Unidos. Sea muy bienvenido, hermano Ángel. Cruzamos amén. el Atlántico y ahí llegamos a España, donde tenemos a nuestros amados anfitriones de Unidos en Cristo Internacional, eh, Miguel y la hermana Concha, en Málaga. Seguimos al norte de Suecia. Tenemos al hermano Isaac, nuestro hermano anciano, ahora también evangelista de calle, que es anciano en Camino de Paz, Gotemburgo, pastorada por el pastor Liber. Un poco más al sur, mi hermano Ángel Tobar, peruano, residente en Suecia ya hace mucho tiempo. En la misma iglesia que estamos yo, él en el grupo habla hispana, yo en el grupo sueco. Él es pastoreado por el pastor Andrés Figueroa y yo por Andreas Westman. Y volvemos entonces al otro lado del Atlántico otra vez. Se incorporó el presidente de Unidos en Cristo Internacional, de Unidos en Cristo, Viña del Mar, el pastor Renato Ponce. Sea muy bienvenido, pastor Renato. Gusto de verlo. Y veo que la hermana Inés también se ha acoplado, que también pertenece a la congregación del pastor Renato, pero está sin cámara. Ojalá luego se pueda acoplar y si no, que tenga la posibilidad de escuchar el mensaje de hoy. Vamos a empezar dejando estos en las manos del Señor, como siempre hacemos, para que Él nos guíe, Él sea el que lleve la palabra, Él sea el que tome poder de esta reunión, que es el Espíritu Santo y no nosotros. Así que sea muy Amén. bienvenido. Le digo como siempre a usted que nos está mirando, que nos ve, si tiene alguna pregunta, alguna idea, quiere comunicar algo o quiere contactarse con algo, contacta al hermano Miguel a través de Facebook. Así puede usted agregarse o hacer la pregunta necesaria o ponga ahí su comentario en Facebook para que lo podamos leer. Eh, Dicho eso, por favor, Pastor Gerson, si nos presenta en oración. Amén. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, te damos la gloria y la honra en este hermoso día, esta tarde, Amén. noche, en algunos lugares donde estamos conectados los hermanos. Pero te pedimos, Dios, que tú nos sigas uniendo como manda tu palabra, Dios, que estemos unidos en ese vínculo de la fe, de la unidad en el Espíritu. Señor, gracias por la oportunidad que hoy tú nos das una vez más de estar unidos en este estudio de la palabra en la cual vamos a estar, Señor, escuchando a través de tu siervo, nuestro hermano, Señor, que tú lo vas a llenar, nuestro hermano, que tú siempre lo usas para honra y gloria de tu nombre. Te pedimos, Señor, que tú ayude a tu siervo a que él pueda hablar la palabra, que él pueda, Señor, estar haciendo lo que tú mandas, Señor, de este mensaje,
Usa los labios de nuestro amado hermano, Señor, para que tu presencia se glorifique de manera especial. Te pedimos, Dios, que tú hables el entendimiento de nuestro amado hermano y que este mensaje llegue al corazón de un alma que necesita la palabra, Dios. Nosotros simplemente estamos dispuestos a llevar tu palabra, a llevar el mensaje de vida y de esperanza. Pero como dice tu palabra, el Espíritu Santo es quien redarguye, es quien toca, es quien cambia el corazón del hombre, del amigo, del alma que va a escuchar el mensaje de tu palabra. Usa a tu siervo una vez más y permite que nosotros podamos, Señor, entender lo que tú nos vas a dar en esta tarde. Glorifícate, Señor, de manera especial. En el nombre de Jesús. Amén. Nuestro hermano Leonel. Amén. Gracias, hermano Gerson. Amén. Los saludo en el nombre del Señor a cada uno de ustedes y a aquellos que están en directo y también a aquellos que se van a ingresar en forma diferida a escuchar este estudio de la palabra que está en Juan, capítulo 60 al 71. Y el título se llama Palabra de Vida Eterna. Hemos estudiado todos estos días, este mes, los días martes con respecto a Juan, y ya vamos en el capítulo 6 y lo vamos a terminar hoy día. Hoy día concluimos con ese capítulo, pero podemos ver lo maravilloso como Dios nos habla a través de su palabra. Por ejemplo, acá vamos a orar primero y pedirle la dirección al Señor, a pesar que oró el pastor Jackson, pero tengo la costumbre siempre de orar y pedirle la dirección a Dios para poder entregar lo que Él quiere a través del Espíritu Santo. Sabemos que la palabra del Señor dice, abre tu boca y yo la llenaré, porque eres el que habla. O sea, la palabra de Dios tiene poder de poder redarguir, de poder exhortar y de poder edificar. Y que ese propósito se cumpla realmente en este momento, por las necesidades que está pasando cada persona, que Dios pueda suplir aquello. Oremos. Padre Santo, en esta hora me presento delante de ti, Señor, una vez más, reconociendo, Señor, que tú eres Dios soberano. Amado Dios, tu palabra tiene poder, Señor, tu palabra llega a lo último, a lo último del mundo, Señor. Esta palabra, Señor, sabemos que a través de las plataformas, diferentes plataformas, Señor, llega a los lugares que a veces quizás no conocemos, Señor, pero tú conoces la necesidad de aquella persona que va a escuchar este mensaje, Señor. Yo te pido que tú hables a través del Espíritu Santo, que pueda redarguir, Señor, que pueda edificar y que pueda exhortar, Señor, y que lleves una palabra de consuelo, una palabra de amor. Y te pido, Padre, que seas tú obrando en poder, en gracia y en misericordia. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, el versículo 60 dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? ¿Quién la puede oír? Sabemos, por ejemplo, que para el pueblo de Israel en realidad era un poco complicado comer la carne y comer y tomar la sangre de Cristo. Era un poco como extraño eso. Entonces, ¿qué pasa? Que Jesús se refería, en este caso se refería a comer su carne y tomar su sangre, se refería a que eso era una palabra espiritual, no era literalmente como él la estaba pronunciando. Era una palabra que para que todo aquel que cree come su carne y toma su sangre. Qué maravilloso. O sea, el momento que yo acepto a Jesús como mi Señor y Salvador, en ese momento yo estoy comiendo la carne de Jesús y tomando su sangre. Porque la palabra de Dios dice que sin sacrificio no hay salvación. Porque hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Antiguamente vemos en el Antiguo Testamento que se hacían todo tipo de sacrificios
de carne, ya sea de cordero, de macho cabrío, de paloma y de diferentes maneras, y se presentaban sacrificios al sumo sacerdote delante del Señor en el altar. Pero cuando vino Jesús, ya eso ellos no lo entendieron. No entendieron de lo que está hablando Jesús, pero lo maravilloso de esto, que Jesús le está hablando que sin sacrificio no hay remisión de pecado. ¿Ya? Ese el sacrificio perfecto que Cristo venía a cumplir a través de la muerte en la cruz, era necesario que eso aconteciera. Al escucharlo en cierta forma, sabemos que el pueblo judío, la sangre, los vemos en Levítico, realmente que era imposible realmente tomar la sangre, era como un sacrilegio, era como abominable para ellos, ¿ya? No era aceptable, o sea, para ellos eso era algo inmundo. Entonces, por eso ellos dicen, dura es esta palabra, porque no pudieron entender, porque todavía sus ojos estaban cerrados y no habían sido revelados realmente para que ellos pudieran entender a qué se refería eso. Entonces, Jesús les pregunta en el 61, le dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, y les dijo, ¿esto os ofende? ¿Esto os ofende? Porque si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Aquí le está mostrando que Jesús había descendido de los cielos, ¿ya? Por lo tanto, después él iba a volver al Padre, ¿ya? Y una vez que él volviera al Padre, él no lo iba a dejar solo, no lo iba a dejar huérfanos. Iba a venir el Espíritu Santo que iba a entrar en cada uno de los que hemos creído que Jesucristo vino a tomar nuestro lugar en esa cruz por nuestros pecados, por nuestras maldades, por nuestra desobediencia, por toda la maldad que acarreamos. Si nosotros nos ponemos a analizar, hermanos, el propósito perfecto que Cristo hizo en la cruz fue un sacrificio agradable al Padre, ya, porque todos los sacrificios que hacía el sumo sacerdote, llegó un momento que no fue grato delante de la presencia de Dios, ¿ya? Porque ellos seguían haciendo lo mismo. Ellos presentaban sacrificio y si morían, ¿ya? Igual no había salvación para ellos, ¿ya? Porque esos sacrificios eran para perdón de pecado, pero no para perdón para que ellos puedan realmente vivir eternamente. Entonces había una diferencia tremenda entre el sacrificio que hacían los sumos sacerdotes al sacrificio perfecto que Cristo iba a hacer en esa cruz. Él puso su carne y derramó su sangre hasta la última gota para poder rescatarnos a cada uno de nosotros. Y eso no lo entendían. Inclusive, lo que me llama mucho la atención, quizás los que estaban cerca de él, los 12, viendo grandes prodigios y señales que Cristo había hecho, todavía no tenían claro cuál era el propósito de Cristo en la vida de cada uno de ellos, ¿ya? Entonces Jesús se dio cuenta de que sus discípulos criticaban su discurso y le dijo, ¿le desconcierta lo que he dicho? ¿Qué será entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir al lugar a donde estaba antes? Porque Jesús tenía que irse. Era necesario una vez que entregara su vida. Iba a volver al Padre. Entonces, ¿qué iba a pasar con ellos? Eso es lo que le preocupaba a Jesús. Que si él volvía al Padre, si en este momento que estaban con él, estaban totalmente confundidos, no podían entender realmente lo que estaba pasando, no podían entender. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
Jesús es bien claro y le da a entender que es necesario que todo lo que él está hablando en este momento tiene que acontecer tal cual como el Padre le envió, porque él viene a hacer las obras del Padre, no viene a hacer las obras propias de él. Inclusive veíamos en los capítulos anteriores que él venía a hacer lo que había visto hacer al Padre. Entonces él cumplía ese propósito. Y si leemos el versículo 62, estáis jugando una mala talla aquí. Si Perdón. quiere que alguien se lo lea, Leo, usted dice nomás y lo vamos leyendo. Ahora acá lo tengo. Amén. Pues que si veréis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El espíritu es que da vida, la carne para nada aprovecha. La palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Eso es lo que le dice Jesús a sus discípulos, ¿ya? Que la palabra que él ha entregado en este momento es carne y da vida, ¿ya? Y para nada aprovecha, dice, perdón, el espíritu es que da vida, la carne para nada aprovecha. La palabra que yo he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros no creen. ¿Por qué Jesús sabía desde el principio quién eran los que no creían y quién le había de entregar? Aquí vemos, por ejemplo, en estos versículos algo poderoso. Jesús conocía a sus 12 discípulos, pero sabía que uno de ellos era Satanás, porque la Biblia lo explica muy claro. Ya dice, uno de ellos me va a entregar. Inclusive cuando estaban en la Santa Cena, Jesús le dijo, el que unta el pan conmigo, ese es el que me va a entregar. Y dice que se paró en este caso Judas y salió, porque sabía que él iba a tener que prácticamente, en cierta forma, cumplir lo que tenía que hacer, entregar a Jesús, porque en realidad este Judas lo que le interesaba era la parte monetaria, la parte financiera. Él estaba a cargo de las arcas de sus discípulos, en este caso era el contador, era como se llama, el que estaba administrando lo que Jesús recibía a través de las personas que lo ayudaban para... Tesorero, el ¿Cuánto? tesorero, Era tesorero. tesorero, era tesorero. Gracias, hermano, por interrumpirme. Era tesorero, justamente. Entonces ellos sabían que él iba a tener que cumplir ese propósito, tenía que cumplirlo. Entonces sale en este momento y vemos que en el capítulo, por ejemplo, dice saber alguno dónde conseguir comida, ¿ya? Pero sabemos que en este momento Jesús sigue hablando a sus discípulos, porque la mayoría de la gente dice que se fue del lugar porque no pudieron escuchar esta palabra porque era demasiado fuerte para ellos. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. O sea, en el fondo, quien elige a los que siguen a Jesús es el Padre. El Padre le da esa autoridad y el Hijo lo recibe, ¿ya? Y desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. En otras palabras, lo dejaron, lo abandonaron. ¿Por qué? Porque encontraron que no era lo que ellos esperaban. Ellos esperaban simplemente un comandante en jefe, un general del ejército que venía a sacarlo del yugo del Imperio Romano. Eso es lo que esperaban ellos. Ellos inclusive esperaban que viniera montado en un caballo blanco con una espada desenvainada para poder atacar al Imperio Romano. Pero él no venía a eso, para él no era importante eso. Para Dios
era importante salvar al hombre del pecado, de su condición pecaminosa. Eso es lo que venía a hacer Cristo. No venía a hacer otra cosa que salvarlo de la mala manera de vivir. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado en el fango, hemos estado en la zona allí? Quizás Jesús se inclinó y nos tomó, y nos tiró su brazo para sacarnos de la zona cenagosa a donde estábamos perdidos con nuestros delitos y pecados. Y Dios nos trajo y nos limpió. ¿A través de qué los limpió? A través del Espíritu Santo y a través de su sangre que Él derramó en la cruz. Esa sangre nos vino a libertar, nos hizo libres, y ahora ya no somos solamente criaturas hechas por Dios, sino somos hijos de Dios, hijos de Dios. No debemos olvidar que Jesús vino al pueblo de Israel, ¿ya? Y el pueblo de Israel lo rechazó. No quiso saber nada con Jesús. ¿Por qué? Porque en el fondo ellos no podían, ¿cómo se llama?, entender esta palabra, que la consideraban demasiado dura. ¿Cómo íbamos a comer carne y sangre? Es imposible. Y dudaban en su corazón y digababan. Inclusive decía, pero si ¿cómo dice que viene del cielo? Si es hijo de José y de María, que su padre es un carpintero. Y dice que viene del Padre, que Él viene del cielo. No entendían nada, ¿ya? Porque ellos conocían la profecía, porque sabemos que todos los profetas hablaron de que Jesús iba a venir a través de una mujer que se iba a encarnar y iba a nacer aquí en la tierra hecho hombre. ¿Para qué nació en esa condición? Y nació en un pesebre, en un lugar humilde, porque él, siendo Dios, podría haber nacido en un imperio, podría haber nacido, qué sé yo, en un castillo, pero no, él vino humildemente, en un pesebre nació, ¿ya? Y ahí empieza su vida hasta que empieza su ministerio a los 33 años, ¿ya? Empieza su ministerio y él, en realidad, yo creo que tiene que haber sido muy difícil para los fariseos, para los sacerdotes, que pudieran creer que él era el Hijo de Dios. ¿Por qué razón? A pesar que tenía tanto y mayor conocimiento que de ellos, porque cuando estaba pequeño, tenía como 10 años, se les perdió a María y a José, y él estaba en el templo hablando con los doctores de la ley y los dejaba con la boca abierta, porque él era Dios, pues tenía toda la sabiduría para poder conversar con ellos y decirles realmente lo que iba a acontecer y lo que iba a pasar. Y ellos se quedaban maravillados. Un niño común y corriente no podía hacer aquello, pero él estaba preparado por el Padre. Inclusive cuando llega a María, le dice, ¿por qué hiciste esto, niño? Le dice, estoy en los negocios de mi Padre. Él sabía que había venido a la tierra. Y por lo tanto, entonces, si seguimos viendo, y Jesús le dice, entonces Jesús le dice a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y aquí viene una palabra del Espíritu Santo a través de Pedro, y le dice, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Qué maravilloso. Eso me conmueve, ver cómo Jesús, a través del Espíritu Santo, Pedro le responde tan claramente, ¿a dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabra de vida eterna? Ellos creían, sean los 11 que estaban ahí con él, creían que Jesús era el Hijo de Dios, que él había bajado de los cielos y había tomado la forma de hombre, había tomado la forma de siervo, ¿ya? Para poder cumplir el propósito que Dios que tenía para la humanidad, para rescatarla de nuestra mala manera de vivir. Y si nos vamos, por ejemplo, de repente, si alguien puede leer
Ezequiel 3:17. Ahora que nosotros hemos creído. Como ha Dios dicho también, Ezequiel 3. 17. ¿Lo tiene alguien? Yo te lo leo, Leo. Yo lo tengo. Dale, Isaac. Adelante. 3:17 dice, mm, Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Aquí está Ezequiel hablando. 3:17. Gracias, Isaac. Aquí podemos ver al profeta Ezequiel que Jesús lo puso como atalaya cuando el pueblo fue en cautiverio. ¿Ya? Ahora nosotros también somos atalaya. Nosotros también, si vemos que una persona está haciendo lo incorrecto delante de los hombres, delante de Dios principalmente, debemos decirle que él está en pecado, que él está haciendo lo incorrecto. ¿Por qué pasa que si leemos más, Ezequiel nos muestra que la sangre de esa persona, si muere, ya, y no le hemos llamado la atención y no le hemos dado el camino de la salvación, Dios nos va a demandar por esa persona, porque no hemos hecho para lo cual hemos sido llamados. No sé si se entiende lo que le estoy diciendo, hermanos. La palabra se cumple en el Antiguo Testamento y esa palabra también está totalmente conectada con lo que nosotros estamos estudiando hoy, ¿ya? Porque el Señor siempre quiso que el hombre se salvara, pero el hombre era tan duro de cabeza que quería seguir viviendo en la cochinada. Hoy en día le hablamos a las personas de Cristo y estamos igual que en la época de Ezequiel, que la gente no quiere saber nada con Dios. ¿Por qué? Porque están cegados, ya tienen un manto en su vista, son totalmente ciegos, no pueden percibir. Si Cristo no hace la obra en ellos, podemos estarle hablando todo un día y no te va a entender. Por eso que es necesario que nosotros debemos orar para cuando vamos a un lugar y decir, Señor, ¿qué quieres que haga para que el Espíritu de Dios obre en nosotros y pueda sacar las cadenas de esa persona? Porque el Señor dice que Él vino a libertar al cautivo, al oprimido, al que estaba sin ninguna esperanza y nos vino a dar vida a través de Jesús. ¿Ya? Y aquí se está complementando lo que Dios dijo: yo he venido a hacer las obras del Padre. Las obras del Padre son perfectas. No hay nada que se pueda interponer, ni Satanás puede destruir la obra de Dios. Es imposible, porque Dios está sobre él. Por lo tanto, así como tentó Satanás a Jesús en el desierto, cuando fue tentado Jesús, él lo reprendió con la palabra de Dios, no le dijo una palabra humana, sino le habló a través de la palabra, de la escritura, y lo reprendió y el diablo tuvo que huir. Y Dios nos enseña que nosotros también debemos usar la palabra para poder llegar a aquellos necesitados. Sigamos leyendo. Y Jesús le respondió: ¿no he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es el diablo? Fuerte la palabra, ¿verdad? Uno de vosotros es el diablo. Quizás muchos de ellos se preguntaron, ¿seré yo? Porque ellos no sabían que era Judas, ¿ya? En este momento seguramente tuvieron cierto temor y pensaron que podría ser cualquiera de ellos. Pero Jesús sabía que era Judas. Y Judas en realidad tenía el único
propósito que él tenía realmente era, como le decía anteriormente, él cobraba y era tesorero ya de la plata que tenían ahí para hacer gastos para las necesidades diarias. Inclusive él se quedó con Jesús hasta el último, porque quería sacar provecho para poder inclusive después vender a Jesús en 30 monedas de plata, 30 dalmas. ¿Dalmas se llama el pastor? Ese Isaac, por 30 monedas de plata. ¿Ya? Creo Lo que se vendió. llama dracma. Drasma. Gracias. Estoy un poco nervioso. Pero bueno, ahí lo vendió. Pedro también lo negó. Pero lo maravilloso que él reconoció su pecado y se arrepintió. Se arrepintió en ese momento. Y se dio cuenta que había cometido un error garrafal y ahí, y lo otro hermoso que cuando se dio cuenta que él realmente había negado a Jesús, se dio cuenta quién era él, porque él no se conocía a sí mismo, ¿ya? Porque como él era tan poderoso en el sentido de su palabra, era, ¿cómo se llama? Era un trueno, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Confiaba mucho en su propia personalidad, en su propio ego. Pero en ese momento Dios le mostró quién era realmente Pedro, el mismo que le dice, ¿a dónde iremos, Señor? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Mire qué maravilloso el cambio tan radical que tuvo este hombre, tan hermoso. En cambio, Judas, ¿qué es lo que hizo? Fue a donde los sacerdotes a devolverles las monedas. Pero a ellos no les interesaba eso porque ya habían logrado el propósito, ¿ya? Pero ¿qué es lo que hizo él? Se quitó la vida y por lo tanto no hubo salvación para él. No hubo salvación para él, ningún tipo de salvación. Entonces dice que hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Él cumplió el propósito, pero como digo, se podría haber arrepentido porque el Señor vino a perdonar a cada persona. Pero tú tienes que estar en una posición y reconocer que no hay otro camino para llegar a Dios. El único camino para poder llegar a Dios es Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. No hay otro camino. Aquí no existe Sor Teresa de los Andes, no existe Lo Vázquez, no existe Pompeya, no existe nada. Hay muchas fuentes religiosas que te dicen, no, si aquí tenemos salvación, te están mintiendo. Ahora te quiero decirte que si estás en un lugar a donde realmente nos está predicando la venida de Cristo, que nos está predicando esta salvación tan grande que Cristo hizo y que viene por segunda vez a buscar a su iglesia, quiero decirte que busca una iglesia donde realmente tú puedas sentir la presencia de Dios, que tú puedas sentir que Dios te está hablando. Hermanos, debemos estar preparados porque Cristo viene en cualquier momento. Es cierto, estamos hablando hace más de 2000 años que estamos esperando a Cristo, pero Cristo puede llegar hoy mismo, en este momento, en este instante, estamos estudiando su palabra y puede venir el Señor en cualquier momento. ¿Estás preparado para recibir a Cristo en tu vida? ¿Estás preparado? Porque depende de lo que tú estás haciendo, porque Cristo ya te transformó, Cristo ya hizo una nueva criatura en ti. Dice la palabra que todas las cosas viejas pasaron y hoy son hechas nuevas en Cristo. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, solo Jesucristo, porque Jesús es la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Jesús. Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Así que yo, hermano, lo insto a predicar esta palabra, a poder hablar,
Mire, me aconteció algo el domingo antepasado, estaba en el metro esperando para poder ir a mi iglesia y había un joven ahí y el Señor me dice, dile que le amo. Le voy a decir honestamente, hermano, en ese momento lo dudé, pero fue tan fuerte que el Señor me dice, dile que le amo. Y me acerco a él y le tomo el hombro y le digo, quiero decirte que Jesús me dice que te ama. Y él me tomó la mano así y me dice, gracias, me dice. Dios no me dijo que le dijera nada más, solamente eso. Y ¿sabes qué? Me fui tan contento porque había cumplido realmente lo que Dios me estaba pidiendo. Y espero en el Señor que siga poniendo un espíritu de valentía. En realidad tenemos que, hermano, hablar sin temor, como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo hablaba sin temor. Así que, hermano, lo insto y quiero leer Juan 14:17, a donde dice, a lo mejor me estoy adelantando. Aquí dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Y el que tiene mis mandamientos los guarda. Ese es el que me ama y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Qué maravillosa palabra del Señor. Jesús les dice a sus discípulos. Y yo lo insto en este momento, hermanos, que la gracia de Dios esté sobre cada uno de ustedes, que esta palabra haya sido clara, que haya sido entendida. Así que toda la gloria y la alabanza es para el Señor. Bendiciones. Amén. Gracias, hermano Leo. Gracias por la exposición y gracias por su testimonio ahí en camino a la iglesia, que también es importante esa situación. Eh, Creo, hermanos, que les voy a leer Juan 20:31. Dice así, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Creo que el propósito de Juan, leyendo estos textos bíblicos inspirados por el Espíritu Santo y escuchando las exposiciones de los hermanos, queda más que claro. Jesús diciendo quién es. Y toca entenderlo. Creo que para los discípulos en ese momento debe haber sido muy difícil, muy duro, como lo explicabas tú, Leo. Eh, Pedro que confesa eso y después viene esta reacción de Jesús. Debe haber sido muy fácil para los discípulos entender siempre lo que se está diciendo. Pero nosotros, gloria a Dios, tenemos hoy día más contundente texto para poder entender y analizar y con el Espíritu Santo entender lo que se nos está diciendo. Vamos a seguir hablando y mirando este texto que el hermano Leo de una manera muy linda nos ha exponido. Vamos a seguir mirándolo. Así que si alguien siente que quiere decir algo o no es obligatorio, obvio, eh, ponga su micrófono así yo sé y seguimos un ratito más disfrutando esta linda palabra que nos deja el apóstol Juan.
Hermano Ángel Machicote, adelante. Ponga su micrófono, no se olvide. Ahora sí, adelante. ¿Me escuchan? Perfecto. Yo, yo me llamó mucho la atención en el versículo 63 cuando dice el espíritu es la vida y la carne para nada aprovecha. Cuando él hablaba de lo del sacrificio, es que nosotros tenemos que vencer con sacrificio a la carne. ¿Por qué? Porque nos tenemos que sacrificar por medio del espíritu, vencer la carne. El que nada aprovecha de la carne es que aquel que no está en Cristo Jesús y no hace las voluntades del Señor por medio del Espíritu, necesita ser obediente. La obediencia es algo bien importante que nos lleva a cómo vencer la carne. Porque hay personas que no se dejan llevar por la parte espiritual y se dejan llevar por visión en cuestión de la carne. Y es bien importante que las palabras de nuestro Señor Jesucristo las atesoremos en nuestros corazones. Eso es lo que yo podría opinar. Gracias, hermano Ángel. Sí, hay que atesorar eso, de toda razón. Hay que escucharlo, menguarlo, recibirlo, comerlo. ¿Alguien más? Adelante. ¿Están, parece, todos tímidos hoy día Amén. no, o los pilló la noche? Adelante, Pastor Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, amado. Muchas gracias, hermano Leonel. Excelente explicación. Ustedes saben, amado, que es una secuencia de lo que mayormente estuvimos hablando en la clase el martes pasado. Yo mismo pude dar el estudio. Y aquí vemos, hermano, realmente cómo el Señor trata a este pueblo y aún a sus discípulos, porque ya Él está hablando más directo a la incredulidad de ellos. Ustedes saben que muchos de esa gente, muchos de los judíos fueron con dos intenciones: a ver lo que Jesús hacía, a ver los milagros, los milagros que él hacía, pero también a buscar su provisión material. Ustedes saben que muchos de ellos iban detrás de la comida para llenar sus estómagos, y eso era el objetivo principal, el objetivo primordial de ellos, de llenar sus estómagos, de aquella gente que estaban allí viendo lo que Jesús hacía. Pero me llamó mucho la atención, amado, esta parte, cómo ya el Señor aquí le habla más directo y le da una palabra recia, una palabra fuerte. ¿Y por qué la palabra fuerte? Porque vemos la incredulidad aún de los que estaban con Jesús, de sus discípulos, que él se lo dice en el versículo, en los versículos que están ahí del 65, dijo: pues esto os digo, de muchos pueden venir a mí y no lo fueren dados si no fuera el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. O sea, muchos, no los 12, porque ustedes saben que él llamó a estos 12, pero muchos discípulos de los que estaban ahí, muchos seguían a Jesús, muchos de la multitud se convirtieron en los discípulos. Y cuando él le habló esta palabra tan fuerte y le habló la verdad, o sea, lo enfrentó realmente como tenía que enfrentarlo, hermano, porque muchos iban a murmurar, muchos iban a criticar, muchos estaban ahí perdiendo el tiempo, vamos a decir, porque ellos estaban haciendo todas las cosas menos siguiendo al Señor, menos, hermano, de seguir al Señor firmemente, porque esa no era la razón de ellos. Ellos tenían ellos tenían su corazón en otras cosas. Entonces el Señor aquí le habla y dice que muchos se devolvieron, eso va a pasar mucho, hermano, eso está pasando, y quiero llevarlo al plano espiritual. Siempre me enfoco en el plano espiritual, porque esta palabra se nos dio, pero vamos a llevarlo hoy a la actualidad, lo que está pasando con su pueblo. Esto está pasando, hermano. Mucha gente incrédula, mucha gente no creen, mucha gente están de lejos, mucha gente están observando lo que va a pasar.
Y hay un remanente que se mantiene firme predicando las buenas nuevas. Hay un remanente que se mantiene en la brecha. Es un remanente que se mantiene a pesar de las adversidades, de las luchas, de tantas dificultades que hoy en día el pueblo está atravesando, hermano. Hay un remanente que está firme, pero también hay un remanente muy grande dentro del pueblo que no está siguiendo al paso del Señor, amado. Esto lamentablemente nos está pasando en nuestros días y son los mismos tiempos, son las mismas situaciones. Y aquí el Señor, hermano, le dice, me llama mucho la atención, que muchos se devolvieron. Entonces dijo Jesús a sus 12, ¿queréis acaso irnos también vosotros? Dijo, si ustedes también se quieren ir, váyanse. Porque la palabra que le dio, le dijo la verdad, hermano. Si esta palabra fue fuerte. Entonces le dijo, si ustedes también quieren irse con los que están ahí, con la multitud, váyanse también. Entonces ahí donde vemos cómo el Señor, me gozaba cuando el hermano explicaba, cómo Pedro, este hombre lleno del poder, lleno de Dios, dijo, Señor, pero ¿a dónde nosotros vamos a decir? Solo en ti está la vida eterna. Aleluya. Esa es la verdadera convicción, hermano, que el Señor quiere de su pueblo, que seamos como este hombre, como Pedro, que él, a pesar de que los otros tal vez no creyeron, pero Pedro se mantuvo firme, porque recuerden que esta misma palabra, él se la dijo en alguno de los evangelios. Cuando Pedro estaba allí, le dijo, Señor, pero que cuando el Señor le pregunta, ¿y ustedes quiénes dicen que yo soy? Y le dicen, uno dicen que tú eres Elías, otro dicen que tú eres un profeta. Y Pedro le dijo, Señor, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice, esto no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre. Porque Pedro sabía, hermano, desde el principio que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús era el Mesías que ellos esperaban, que Jesús era el hombre, por tanto tiempo que ellos esperaban. Jesús era el enviado de Dios, el Mesías que había venido del cielo. Y entonces Pedro le da esta respuesta, le dice, Señor, ¿a dónde nosotros vamos a ir si solo en ti está la palabra de vida? No hay más esperanza, no hay más forma, no hay dónde podemos llegar, no hay otro camino. Y esto me recuerda, hermano, miren, en este tiempo, hace unos días, el Papa Francisco, ese Papa que ustedes ven en Roma, dio una declaración, ojalá ustedes puedan buscarlo, que él decía que hay muchos caminos para llegar a Dios y es una falsedad que la iglesia está ofertando en este tiempo, llámese la iglesia católica, porque no hay otra forma, no hay mucha forma para llegar a Dios, solamente hay una forma de llegar a Dios a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Él está equivocado, no hay más forma. Él decía que había muchas formas para llegar a Dios y realmente la única forma es la forma que nosotros sabemos, donde Pedro le dice al Señor, sabemos que solo en ti hay palabra de vida, que no hay otro camino, que no hay otra forma, que no hay otra manera de poder llegar a Dios, sino a través de Jesucristo, su Hijo amado. Entonces, amado, vamos a afianzar esta palabra de Pedro, porque entendemos en este tiempo que estamos viviendo, hermano, que muchos se van a devolver, muchos van a irse, como el Señor decía, porque muchos están buscando el favor de la sanidad, muchos están buscando que el Señor haga un milagro, muchos están esperando que la familia tal vez se acerque, que la familia se arregle. No, estas son cosas que van a pasar y se pueden dar. Pero la verdadera razón, hermano, de nosotros es confiar día a día de que nuestra esperanza es el Señor Jesucristo, de que nuestra vida está escondida en las manos de nuestro Dios Todopoderoso. Así que Dios me le bendiga, que Dios me le guarde. Quería expresarle esto, amado. Amén. Pastor Renato, perdón, ¿usted me había puesto el micrófono para hablar? Creo que sí. Sí, hay Adelante, Pastor Renato. varios detalles en la cual quiero referirme. ¿Por qué en el verso número 60 él da a conocer, al oírlas, muchos de los discípulos dijeron, dura esta palabra, ¿quién las puede oír? La pregunta que yo me hago, ¿por qué realmente ellos
le era dura es poder escuchar la palabra. ¿Por qué le era dura? ¿Por qué no fueron sensibles? Y ahí nosotros nos encontramos que cuando menciona esto, él está hablando de la muerte de Cristo, que él tenía que padecer, él tenía que prácticamente ser crucificado. Es decir, él se iba a entregar en el madero de la cruz. Esto no lo entendieron, por eso que algunos lo rechazaban, algunos no percibían esto, no lo percibían. Sabiendo Jesús que sus discípulos murmuraban, le reprochó y les dio a conocer. ¿Por qué se comienzan a escandalizar? ¿Por qué se escandalizan? Porque no entienden realmente que yo tengo que pagar realmente en el madero de la cruz. Si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, nosotros nos encontramos que ya está hablando acerca de la muerte de Cristo. Ya está hablando de la muerte de Cristo. Y recuerdo de que sin remisión de pecado, no, sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecado. Entonces, desde el Antiguo Testamento se está hablando ya de lo que está ocurriendo justamente ahora, en ese momento, cuando él dice, al oírla, muchos de los discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién las puede oír? Entonces, no entendían de que aquí había que hacer un sacrificio. Y ese sacrificio justamente era con remisión o derramamiento de sangre. Porque, y ahí nosotros nos encontramos de que había que pagar el precio y el precio se pagaba justamente con el derramamiento de sangre. Les recuerdo de que en el Antiguo Testamento había que hacer un sacrificio y ese sacrificio lo hacía justamente al matar el animal, al matar el animal. Entonces, de esas palabras está hablando Jesús en ese instante. Por eso que ellos no entendían cuando les decía, al oírla, muchos de los discípulos dijeron, dura es esta palabra, dura esta palabra. Es decir, ellos no entendían que había que tener remisión de pecado. Y la remisión de los pecados se realizaba a través de la muerte de un animal. Era degollado así textualmente. Era degollado el animal y la sangre del animal era rociado en el propiciatorio. ¿Qué es lo que es el propiciatorio? Es la tapa del arca del pacto. Y esa tapa del arca del pacto quedaba llena de sangre de un animal inocente, pero era rociada. Y eso es lo que Cristo hizo. Por eso que cuando ellos escucharon esta palabra, es decir, en otras palabras, Jesús le está dando a conocer, ¿saben qué? Tiene que haber un sacrificio, porque si no hay un sacrificio, es vano todo lo que se está realizando. Es vano. Cristo pagó el precio y los discípulos no querían pagar el precio. Y el precio se paga a través
de la muerte de Cristo. Entonces, y ahí tomo una parte de lo que está aconteciendo en el Antiguo Testamento, lo traigo justamente al Nuevo Testamento, en lo que él está hablando acerca de esto. Por eso que llama la atención cuando ellos escuchan esta palabra, dura cosa, o esta palabra es fuerte. Estas palabras no las podemos escuchar, estas palabras, porque no querían ellos prácticamente morir. Y morir significaba realmente tener vida, pero ellos no querían hacerlo. Por eso que habla con respecto a estas palabras. No quiero extenderme más. ¿Ah? Gracias, Pastor Renato. Seguimos, todavía nos queda tiempito. Si alguien quiere encender su micrófono, adelante. Hermana Concha, adelante. Les saludo a todos, muchas bendiciones y quería intervenir ahora precisamente por lo que acaba de expresar el pastor Renato. Y es que se encuentran con la cruz. Entonces los judíos se escandalizan de alguna manera, bueno, de alguna manera no, se escandalizan porque ellos se sienten decepcionados de ese Mesías. Ellos no esperaban un Mesías como Jesús. Ellos esperaban una especie de guerrero, otra cosa. Ellos no esperaban que el Mesías tuviera que morir en la cruz. Y claro, cuando tú estás esperando otra cosa, tienes la convicción de que va a venir de otra manera y te dice él mismo que es que se tiene que morir en la cruz, dice, no, 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 a mí ni me hables de eso es imposible, yo no lo puedo escuchar. Y además, tampoco aceptaban que tuviera una naturaleza divina, Jesús. Ellos tampoco aceptaban que él dijera yo soy el camino, la verdad y la vida. No, ellos no aceptaban de que él fuera hijo de Dios. Y por eso después sigue diciendo en el siguiente versículo, pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, como diciéndole, me estáis diciendo que cómo voy a morir en la cruz, pues veréis cuando resucite y encima suba de nuevo al cielo. Entonces ya os vais a quedar del todo anonadados. Entonces, desgraciadamente, creo que no sé quién lo dijo, no sé si lo mencionó antes el hermano Ángel Machicote o el pastor Gerson, no recuerdo bien, incluso creo que fue Leonel, que a día de hoy eso mismo nos está pasando. Nosotros explicamos el plan de salvación y hay gente que no entiende el por qué Cristo tuvo que ser crucificado y no entiende esa eh, 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 que eso era necesario para redimirnos y para llegar al Padre y para poder salvarnos, tal y como ha explicado el pastor Renato, como dijo el pastor Gerson, que por mucho que diga el Papa que hay muchos caminos para llegar a Dios, no lo hay un solo camino que es Jesús. Y esto día de hoy, desgraciadamente, se da en muchas personas que les es imposible comprender esto, incluso en personas que quieren entenderlo y escriben canciones, porque a mí me rechina mucho una frase de una canción cuando hace muchísimos años escuché la opereta de Jesucristo Superstar, cuando además era cristiana,
Y esa frase me ha venido muchas veces a la cabeza de que la persona que lo escribió, esa canción, así lo sentía. Esa persona que escribió esa canción, que en un momento dado Jesús está orando y el mismo Jesús le dice al Padre en esa canción, me dijiste cómo, me dijiste cuándo, pero no el por qué. Eso no es cierto. Él sabía perfectamente el por qué. Entonces, esa persona siempre, cuando me acuerdo de esa canción, me acuerdo de la persona que escribió esa canción, porque era su propia pregunta. ¿Por qué Cristo tuvo que morir en la cruz? Desgraciadamente hay mucha gente que a día de hoy el plan de salvación no lo entiende como ocurre en los versículos que hemos leído hoy. Entonces, usted que nos está escuchando, usted que nos va a escuchar, sepa que Jesús murió por usted, que fue necesario ese sacrificio y que no hay otra manera de llegar a Dios nada más que por Jesús y por esa muerte, esa resurrección y esa ascensión al cielo. Ayer escuché un testimonio y con esto termino, que me gustó muchísimo viendo a una muchacha de TikTok que estaba contando lo apenada que estaba porque su mamá estaba enferma de cáncer y está bastante mal. Y entonces ella está sola en casa porque su mamá está en el hospital y ella está muy angustiada. Y llamó un globo. Un globo aquí es una aplicación en donde tú pides comida y bueno, comida o lo que necesites y viene un repartidor y te lo trae en pocos minutos. Cuando ella abrió la puerta a ese repartidor y la vio afligida, junto con la comida, le dio una notita donde ponía lo mucho que Jesús la amaba, lo mucho que Jesús la comprendía y que confiara en Jesús. Y ella hizo un vídeo agradeciéndole eso a ese repartidor de globo, lo dijo llorando, de que muchas gracias por esa nota que le había dado. Y entonces eso a mí me llenó de gozo porque cómo Dios puso en un momento de angustia a un repartidor que le diera una palabra de aliento, una palabra de esperanza a esa muchacha sola en su casa de noche, angustiada por la enfermedad de su madre. Y él la vio así y junto con la comida le dio esa notita, como cuando Leonel acaba de decir antes que sintió que le tenía que decir a ese señor que Jesús le amaba. Pues ese repartido le podía haber dado cosas y dirá, yo hago mi trabajo y ya está, vaya a protestar, le vaya a sentar mal. Y sin embargo hizo un vídeo emocionadísima, llorando, dándole las gracias a ese repartidor de que le había dado esperanza y que esa noche iba a dormir bien. Entonces, con ese es con el mensaje que nos tenemos que quedar. Eso era lo que quería decir, Juan. Amén. Gracias, hermana Concha. Todavía nos va quedando un tiempito, así que aprovechémoslo. Por ahí Ángel, hermana Inés, Pastor Patricio, Isaac, Pastor Patricio, vi que puso el micrófono adelante. Buenas Gracias. noches, saludos. Escucha, parece que está un poco hackeándose el internet. No Sí, llega. vino doble. Bueno, Pastor Patricio, usted va después de Ahora Ángel. se Adelante, oye. Ángel. No, entonces bajo. Adelante, Porque yo no Ángel, veo a nadie adelante. levantando la mano. Ángel, adelante. Ángel Tobar, Ah, adelante. sí, ya, amén. En sí, estaba pensando qué puedo decir acerca de esto. No estuve la semana pasada, pero parece que es una continuación de lo que se estaba hablando en el capítulo anterior. Eh, en sí el evangelio es, si nosotros lo vemos, nosotros que tenemos el Espíritu Santo, no lo voy a decir duro, ni fuerte, ni difícil,
O sea, el evangelio nosotros tenemos que discernirlo, dice la palabra con el espíritu, en el espíritu, tenemos que nacer de nuevo. Si no nacemos de nuevo, es imposible que nosotros podamos predicar y hablar a otras personas acerca de esto. No lo van a poder entender. Imposible, no van a decir que bueno, ellos nos dicen que estamos locos. Bueno, ya me han dicho ya un montón de veces en el trabajo donde yo estoy. Em, Pienso y entiendo, como yo siempre hablo con Juan, anteriormente cuando trabajábamos juntos, el hombre en sí el hombre, como somos una humanidad caída, no ha cambiado para nada. O sea, seguimos igual, seguimos pensando igual, tenemos los mismos problemas espirituales, los mismos sacrificios. Y el evangelio en sí que predicaba Jesucristo, pues en ese tiempo, imagínense, ¿no? Porque yo todavía creo que no llegaba a la venida del Espíritu Santo, o sea, a toda carne, a judíos y a gentiles, no llegaba. Y era muy difícil de entender. Estas personas pensaban y decían, ¿quién puede soportar esto? Pero hermanos, justo ayer tuvimos una reunión también por internet y estábamos tratando Romanos, un libro, ¿no? Entonces, acerca de los deberes cristianos, ¿no? Y cómo es que nosotros tenemos que andar como creyentes, ¿no? Porque había una parte donde dice que tenemos que orar por nuestros enemigos y es bastante difícil. O sea, para un hombre natural es bastante difícil perdonar. Es más, también para un creyente es bastante difícil eh, perdonar dentro de la congregación o a X persona. Pero, y en conclusión, él dijo, este hermano dijo, que nosotros tenemos un ayudador que es el Espíritu Santo y que a través de él nosotros sí podemos hacer eso, o sea, podemos caminar victoriosos con el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no vamos a poder hacer absolutamente nada. Últimamente se ha estado en mi congregación, en todo, con cualquier persona que yo converso, parece que tenemos un mismo pensamiento, es que resaltamos bastante el Espíritu Santo, ya que Él es nuestro ayudador. No podemos, o sea, hay personas que somos creyentes, pero que no entendemos eso. Él es quien nos tiene que ayudar, Él es quien nos redarguye, Él es quien nos ayuda. Sin Él, sin la presencia de Él, sin ese avivamiento que nosotros tenemos que hacerlo diariamente, no vamos a poder vencer absolutamente nada. Vamos a estar como estas personas que dijeron, ¡ay, qué palabra tan dura! ¿Quién podrá? Y Jesús dice, pero oye, ¿también quieren irse ustedes? No, pero yo doy gracias al Señor por el Espíritu Santo. Él es quien nos va a ayudar a avanzar. Y estoy 100% seguro que es así. No hay absolutamente nadie ahora actualmente que nos pueda ayudar a nosotros a poder seguir adelante el evangelio que es bastante fuerte. Una vez, para terminar, 5 segundos, un hermano me dijo así, cuando yo recién me convertí hace muchos años, me dijo, Ángel, el evangelio es para valientes, me dijo, porque, hey, tienes que dejar muchas cosas, Ángel. Y como uno es nuevo, dice, no quiero dejar esto, no quiero dejar lo otro. No quiero dejar, porque en el pecado también hay cierto gusto, ¿no? Entonces, ¿quién quiere dejar la carne? No quiere dejar el pecado. Entonces, el evangelio, hermanos, es para los valientes. El evangelio, nosotros, los creyentes actuales, tenemos que ser dirigidos por el Espíritu Santo. Vamos a poder avanzar con el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, no vamos a avanzar. Eso es mi opinión. Muchas gracias. Dios les bendiga. Gracias, hermano Ángel Tobar. Voy a decir ahora que ya tengo dos Ángeles. Gracias. Pastor Patricio, adelante. Amén, amados hermanos, los saludo en el nombre del Señor. Gracias, Leo, por tu exposición de la palabra, muy hermoso. Siempre con un deseo de que prediquemos el Evangelio. Yo sé el corazón y lo que Dios ha puesto en el corazón de Leo, en el sentido de que siempre tiene ese desafío de predicar la palabra, de entregar el mensaje a aquellos que están necesitados, y siempre que tiene la oportunidad lo dice. Así que yo valoro eso realmente.
lo que Dios ha puesto en tu corazón y bendigo tu vida, Leo. Y gracias por cada uno de los que han dado su opinión, de verdad hermoso. O sea, todo, creo que todo lo entendemos claramente cuál es el mensaje. Yo solamente quiero ir a una sola palabra. Y es justamente la primera palabra que Jesús dice en la palabra que vimos hoy día. Dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Hermano, la palabra es clara. El Señor les dice, ¿esto que yo les dije os ofende? Y realmente, si uno se pone a analizar lo que dijo Cristo anteriormente, que lo vimos la semana pasada, y estas palabras de Cristo al decirles, ¿esto les ofende realmente? Tenemos que llegar a la conclusión, hermanos, de que al pecador, aquel que no tiene a Cristo, aquel que no ha sido traído por el Espíritu Santo, el Evangelio le va a ofender. El Evangelio ofende al pecador, hermano. El Evangelio ofende a aquel que tiene un concepto diferente de Cristo, aquel que cree que Cristo es un personaje histórico, un personaje que lo respetamos, pero quedó en el pasado, no tiene ninguna trascendencia en mi vida, ni tiene ninguna trascendencia en el mundo actual. El Evangelio, hermanos, es para aquellos que han sido llamados por el Señor. Esta es una palabra, hermanos, que viene, y aquí yo pongo esto que se dio, hermano, de que hay muchos que dijeron, no, esta palabra es muy dura, y hay otros que dijeron, volvamos, esto no es para nosotros, no es lo que andábamos buscando, no es, como lo explicó bien Leo, no es el Mesías que veníamos a buscar. Esto es otra cosa. Pero vemos a Pedro diciendo, cuando el Señor le pregunta, ¿y tú, Pedro, o ustedes piensan lo mismo? Y él dice, no, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna y tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Qué afirmación, hermano! ¡Qué convicción! Él tenía claro, Pedro tenía claro quién tenía a su lado, hermanos. Le había sido revelado. Y esto es lo importante, hermano. Cuando Dios se revela en nuestras vidas, entendemos y sabemos quién es Dios, quién es Cristo, lo que significa Cristo para nosotros. Pero si no nos es revelado Cristo, hermano, esto nos va a ofender. Esta va a ser una palabra que nos va a ofender. Porque yo he hablado con personas y les he dicho, ¿sabes? La palabra de Dios dice que tú eres pecador y la persona se ofende. ¿Verdad? Una vez me tocó una persona que nunca... Y fueron conversaciones de varios días. Él nunca aceptó que era un pecador. ¿Ha hablado usted con personas así? E incluso se ofendió. Se ofendió, hermano. Me dijo, no sé por qué usted me trata así. Me dijo, yo soy una persona que, yo soy responsable, soy una persona que llevo el dinero a mi casa, soy fiel a mi esposa y usted me está tratando así. Me dijo así. Yo le dije, la palabra lo dice, todos somos pecadores. No, me considero una persona honorable y una persona buena, hermano. ¿Cómo usted le va a explicar a alguien que no cree que es pecador que necesita a Cristo? Esa palabra, hermano, lo ofendió. Lo ofendió, hermano. Y hay muchos que se sienten ofendidos cuando tú le hablas de Cristo. Y te dicen, no me hables de esas cosas. Yo no necesito esas cosas. Yo estoy bien como estoy. Hermano, porque la palabra se revela a través del Espíritu Santo, como decía el hermano Ángel. Se revela a través es el Espíritu Santo, hermanos, el que nos da convicción de ¿qué? De pecado. No es usted, hermano. No es usted ni yo. Nosotros no decimos, pucha, que soy malo, de verdad que he hecho todo. No, hermanos, es el Espíritu Santo el que nos convence de pecado, el que nos convence que necesitamos desesperadamente a Cristo. Esta palabra es palabra de vida, como lo dice Pedro. ¿A dónde vamos a ir, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida, en ti hay esperanza, en ti tengo una esperanza de vida. ¿Qué me ofrece el mundo, hermano? ¿Qué te ofrece el mundo, hermano? Te ofrece luces, te ofrece deleites pasajeros, pero en Cristo encontramos vida eterna, hermano. En Él está nuestra esperanza de ser transformados, de ser cambiados, hermano. Entonces, me parece importantísimo lo que dice Cristo cuando le dijo, ¿esto os ofende? Esta palabra, hermanos, va a ofender a aquellos que no quieren saber nada de Cristo. Siempre va a ofender, hermanos. Va a sacar roncha.
saca roncha, hermanos, porque son personas que no han sido tratadas por Dios. Son personas, hermanos, que todavía no entienden de qué se trata esto. Piensan que la vida es para disfrutarla, para gozarla, para pasarlo bien, para todos los deleites, hermanos. Pero Dios puso algo diferente en nosotros. Y ese es un mérito absolutamente del Espíritu Santo, hermanos, que nos convenció de que necesitábamos desesperadamente a Cristo y por eso estamos hoy aquí, hermanos. Por eso estamos aquí. Yo creo que cada uno de nosotros quizás tiene otra cosa que hacer. Si no tuviera Cristo, hermanos, que buscaríamos cualquier cosa más importante que hacer. Pero para nosotros esto es vital, esto es vida, esto significa, hermanos, nuestra vida. Hablar de Cristo, el poder disfrutar de la presencia de Dios, el poder compartir lo que significa Cristo para cada uno de nosotros. Esto no nos ofende, hermanos, esto nos hace felices. Creo que la palabra del Señor es clara y exacta. Esto les ofende porque ustedes no tienen el Espíritu. Y ahí lo dice claramente, porque si ustedes no me conocen, por eso les ofende, porque yo he venido del cielo. Yo he venido del cielo a buscarlos, a rescatarlos. He dejado mi trono para venir por ustedes. Porque si vierais el Hijo del Hombre subir donde estaba primero, si supierais lo que tuve que hacer yo, dice Cristo, que tuve que descender de los cielos para venir a buscaros, para venir a morir por ustedes. Todo lo espiritual, lo dice en el 63, es lo que da provecho de vida, hermano. Todo lo que es carne, hermanos, es pasajero. Por eso, hermanos, que esto no nos ofende, porque Cristo es lo más maravilloso que ha ocurrido en nuestras vidas. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Gracias, Pastor Patricio. Nos va quedando un minutito, si alguien lo quiere aprovechar, adelante. Isaac, Inés, Miguel. Si no, prontamente vamos a dar los saludos, vamos a cerrar orando y despidiéndonos y ahí nos quedamos un minutito. Pero todavía queda y si necesita un minutito extra se lo regalo. Así que si Isaac, Miguel, Inés quiere, la hermana Inés, yo le ayudo y le hago así, hermana Inés. Aprieta ahí ahora y se le enciende el micrófono. No, parece que con la computadora no le resulta, hermana Inés. Yo quería decir, mientras la hermana Inés activa el... Ah, Ahora ya sí, lo activa. ahí, Adelante. adelante. Siga nomás, hermana Conchita. No, adelante, hermana. No, yo quería por aportar algo, una palabra que tengo aquí cuando Jesús ora por sus discípulos, en el mismo libro de Juan, capítulo 17:3, me gusta mucho ese texto. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Amén. Amén. Él es Amén. la vida eterna, Él es el eterno, el todopoderoso. Amén, Quería gloria a aportar ahí Dios. por hablar algo. Los saludo a todos. Ya está Gracias, todo. hermana Inés. Gracias, hermana Inés. Isaac, ¿algo? Miguel puede aprovechar cuando dé los saludos. Bueno, vamos a ir cerrando. Solamente, disculpe, solamente darle las Sí. gracias al hermano Leonel por Amén. el Amén. lindo mensaje que nos dio y que no olvidemos que nuestro Dios es un Dios trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Tres Amén. personas y cada uno es 100% Dios. Un Amén. solo Dios en tres personas. Y ahí está el Espíritu Santo. Amén. 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 Bueno, vamos a ir cerrando. Gracias, hermano Leo, o gracias primeramente al Señor por usar al hermano Leo. Y sí, creo que con todas las contribuciones, con lo que nos dio el hermano Nea, queda más que claro. Jesús, siendo un hombre bueno, como algunos le dicen, habría optado por las multitudes, porque lo sigan. Y así ofendió a gente. Y no sé si se acuerdan, hace mucho tiempo, si no me acuerdo mal, el pastor Patricio nos dio la enseñanza de la mujer samaritana. Jesús dice, viene a buscar adoradores de verdad en espíritu. No busca a la multitud, busca a los que están dispuestos a tomar esta palabra dura y asimilarla y seguirlo.
Así que bendito sea el Señor porque nos permite y nos ve dignos de poder estar aquí en su presencia y en su palabra. Es muy bonito. Hermano Miguel, los saludos, por favor. El micrófono. Amén. Damos gracias a Dios. Somos el Ministerio Unión Cristo Internacional, encabezado por nuestro querido pastor Renato Ponce, que lo tenemos aquí con nosotros. Gracias, pastor Renato, por su presencia. Que Dios sea bendiciéndole a usted, su esposa, a nuestra iglesia madre, está ubicada en Viña del Mar. Hermanos, queremos saludar en esta oportunidad a Lorenzo Molina. Lorenzo, que Dios te bendiga mucho. Él pertenece a la iglesia del pastor Patricio. Que Dios bendiga mucho. A la pastora Janet González, que Dios la bendiga mucho. Es la esposa del pastor Patricio que está presente. También queremos saludar a Pablo Mediato, a mi querido y hermoso suegro, que de verdad que sí, que de verdad que sí, que nosotros vamos todos los domingos, vamos a Torremolino, que bueno, Isaac sabe más o menos dónde es, y de regreso, bueno, tenemos que ir a Torremolino porque tenemos que ir a asistir a nuestra tía, a nuestra querida mami que tenemos, ¿ah? Y de verdad que sí, que somos de gran bendición para ella. Y enseguida pasamos a ver a mi suegro, porque ya es costumbre de verle todos los fines de semana, porque realmente, Pablo, te queremos un montón, ¿vale? Y te vamos a hallar el Pascual esta semana, ¿eh? Ojo, es una planta que se hace aquí, es una planta tradicional para Navidad. Allá en Chile es el copivo, así que imagínense, para que más o menos se hagan la idea. Pablo, que Dios te bendiga. Aida del Carmen, Aida, que Dios te bendiga mucho. Te saludamos de aquí, de España, de Suecia, República Dominicana. Te saludamos también de Mississippi, Estados Unidos. Mira qué hermoso. Tenemos también a Ana Rives, nuestra querida y fiel Ana Rives. Que Dios te bendiga, hermana Ana Rives. A Líder, el pastor de nuestro hermano Isaac, que Dios sea bendiciéndolo. Andrés, el pastor de nuestro hermano, es que lo veo bien, que me gusta algo. A ver, Que Aida es la hermana de Isaac, es lo que ha puesto. A la persona que acabas de saludar, Aida, sí. es hermana de Isaac. Ah, tu hermana, Isaac. ¿Ah, sí? Amén, gloria a Dios. Gloria a Tiene una Dios, hermana está en la que vive en promesa. Chile, en Valparaíso. Algunos Saludos a familiares se Valparaíso. conectan Y del y Cerro oyen de los el mensaje. Placeres me fui al varón. Así dice, ¿no? Que Dios bendiga, que Dios te bendiga mucho. Es un placer saludarte. Gracias, hermano Miguel. Lo mismo le digo, que Dios os bendiga a todos. Pablo, grande Pablo. Después tenemos bueno, ya hemos saludado a nuestro pastor Liber, que es el pastor de nuestro hermano Isaac. Andrés, el pastor Andrés, que es el pastor de Ángel. ¿Mm? También al pastor Horacio, que es el pastor del hermano que nos ha entregado la hermosa palabra, entre comillas. Te doy la gracia, la verdad, las cosas. Leonel, no dejaron margen para opinar porque está todo dicho. Gracias a Dios. Que Dios te bendiga y te siga usando con el ministerio, y no solo con el ministerio, en la vida cotidiana, que esa es la idea. Pastor Josué, es el pastor de nuestro hermano Jason. Que Dios le bendiga mucho. Mucho. Hoy ya no me he equivocado. Pastor Horacio. Amén. Pastor Machuca de República Dominicana. Ese pastor de nuestro hermano Ángel de Mississippi. Allá abajo lo tengo. Que Dios sea bendiciendo a nuestro pastor Machuca. Tenemos que tenerlo en oración. Porque es un hombre mayor y desgraciadamente está sufriendo un percance de salud. Saludamos a nuestra iglesia madre. ¿Y a quién tenemos en nuestra iglesia madre? Nuestro pastor Renato y su esposa, nuestra querida pastora Ivonne, la mami Ivonne, que Dios sea bendiciendo a nuestra querida pastora. Amén. A sus hijos, el presbiterio de aquella iglesia. A Rita. Muchos saludos. Te queremos, Rita. Que Dios te bendiga. Juan Carlos Palma, que Dios te bendiga, Juan. Que Dios te bendiga. Siempre le mando todos los semanas, le mando la reunión para que la puedas disfrutar. Miguel Godoy también, que Dios sea bendiciéndote. Mindy y Manuel, saludos de aquí. Nuestro pastor Patricia se acuerda. Nuestro pastor Leo también.
Sí. Mindy. Yo me acuerdo que esta chiquilla, hace muchos años atrás, tiene una sonrisa hermosa y cuando se reía yo, una vez le dije, Mindy, en tus dientes dice Cristo. Hermoso. Fue precioso. Y ella se ha casado contrajo matrimonio con Manuel. Que Dios me lo bendiga, que Dios me lo bendiga mucho a ellos. De verdad que sí. René Osvaldo Pizarro. ¿Quién es René Osvaldo? Es el hermano de nuestra querida hermana Esther. Que Dios sea bendiciéndote, René. Ayer estuvimos hablando con él y la verdad las cosas que probablemente más adelante lo podamos tener con nosotros. Amén. También, mira, me acordé del Pastor Roja. Sí. Tenemos que bendecir al Pastor Roja, que él está en el norte de Suecia, pasando mucho frío. Amén. Y saludamos al Pastor Abel. Me parece que es de la Radio Agricultura. Mi Pastor Renato, más o menos, él lo conoce muy bien. Así que saludamos a nuestro querido Pastor Abel. Y también a Camilo Valencia, que Dios te bendiga mucho. Gracias por estar con nosotros. La verdad, las cosas que es un placer. Y aprovecho de informar que esta semana está orando Inés y Ángel de Estados Unidos. Amén. De Mississippi. Amén. Y Damos el las pastor gracias al Señor Renato por con nuestra su hermana Ángel. esposa. Perdón. Y el pastor Renato con su esposa. Sí, ahí voy. Y el Pastor Renato con nuestra querida esposa, ¿vale? Amén, que Dios lo bendiga. Y esta semana me voy a tomar la libertad de decir a mi pastor Jason, con su esposa, su hermosa esposa, que puedan llevar la oración para esta semana que se aproxima. Amén. Damos las gracias al Señor, de verdad, a todos ustedes, y le paso la palabra a mi querido hermano Juan. Que Dios te bendiga, Juan. Saluda a tu esposa, Juan. Saluda Gracias, a tu Miguel. familia. Que Dios sea bendiciéndote a ti, de verdad, mucho. Amén. Gracias, Miguel. Qué gozo, hermanos. Y sé lo que me gozo hoy día, cuando habla del papá de mi hermana Concha, la felicidad que veo, el gozo que veo en la hermana Concha, me da gozo a mí, porque la palabra se hace verdad en la promesa que hace el Señor. Tú y tu casa serán salvos. Y a través de la hermana Concha yo sé que en su familia va a haber salvación. Así que gloria a Dios por eso. Y a la vez... Perdón, Juan, perdón. De hecho, nuestra querida tía de Torremolino, que vamos toda la semana a verla porque me toca bañarla de verdad, y hacer unas curas, ¿no? Y mimarla mucho, tiene 88 años, y la verdad las cosas que la queremos bastante, mucho. Y ella aceptó al Señor. Amén. Ella aceptó al Señor. Amén. Y Pepe también. Pero lo importante de esto es lo que le decía yo un día, no le contaba a Concha, que Dios tiene su tiempo. Eso es súper importante. Como dice nuestro pastor Patricio, la gente se resiste, la gente es incrédula, la gente hoy en día, ellos creen y piensan que no son pecadores, pero nosotros lo pudimos entender, porque Dios se nos reveló. Dios se reveló a mi vida. Imagínate cuando se le reveló el Señor al pastor Renato. Tembló la tierra. ¿O no, pastor Renato? Con su vaquero ahí, su melena que le llegaba hasta más abajo de la espalda. ¿O no? O cuando se reveló el Señor al pastor Patricio, imagínense. Yo fui ¿Para qué te testigo cuento de de eso, Isaac? ¿Para qué te cuento Yo de fui Isaac? testigo. Hermoso. Hoy, cuando se me reveló a mí, ahí sí ya fue tremendo. Pero doy gracias a Dios por eso, de verdad. Amén. De verdad, porque Dios ha tenido misericordia. Y nosotros fuimos el otro día a cenar a una casa de una amiga, que la queremos mucho, Susana, ¿cierto, cariño? Y leíamos, pero no era el tiempo. No era el tiempo. Y así que hay que orar mucho por esas personas para que Dios se les revele. Para que, así como también Dios se le está revelando a la hermana de Isaac. Así que es tremendo. Así que ahí se cumple lo que dice Juan. Tú y tu familia serán salvos. Amén, Juan, perdóname, que Dios te bendiga. No pasa nada. Amén. Y eso es lo importante, amados, que sigamos orando y sigamos creyendo en las promesas del Señor. Las promesas del Señor siempre se van a cumplir. Y por eso, sí le digo a todos los que escuchen, lo dijo el hermano Leo, no sabemos si la venida del Señor es esta noche.
en un ratito más, mañana o pasado. Así que no tardes de recibir el Evangelio, no tardes de recibir las buenas nuevas. Son buenas noticias para usted, así que recíbalo. Vamos a cerrar orando. Isaac, como no te tocó hablar mucho, vamos a querer escuchar tu voz en oración para que nos despidas, por favor, hermano Isaac. Amén. Nos vamos. Gracias por todo, hermano. Muy bendecido esta noche y también aprovecho de terminar, antes de orar, de decirle a la audiencia, a los que van a ver después, que como dijo el hermano Leonel, Cristo viene en cualquier momento. Amén. Así que ahora es el momento que abras tu corazón y puedas decir, Cristo, entra en mí, perdona mis pecados, recíbeme como tu hijo, como tu hija, para vida eterna. Y reconocerlo como Señor y Salvador de tu vida. Amén. Así Amén, que no gloria a pierdas el Dios. tiempo y vas a tener vida eterna. Padre, te damos las gracias en esta tarde, Señor, por esta hermosa exposición de la palabra, Señor. Gracias por tu presencia, Espíritu Santo, que siempre estás con nosotros. Nunca nos vas a abandonar, Padre. Una de tus otras grandes promesas, Señor. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Gracias te damos, Señor, porque sin tu presencia, Espíritu Santo, nada podemos hacer, Señor. Lejos de ti, Cristo Jesús, somos débiles, no somos capaces, Señor, pero en ti todo lo podemos porque tú nos fortaleces, Señor. Padre, te pido que bendigas en esta tarde a cada uno de los que están escuchando, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos que están presentes aquí con su familia, Señor, Amén, en Señor. su ministerio, Padre amado, en su vida privada, Padre. Ayúdanos cada día más a estar cerca de ti, a tener fe, Padre, a no desmayar, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Gracias a todos. El Ministerio Unidos en Cristo Internacional los saluda y lo esperamos ver aquí el próximo martes, Dios mediante, o en el cielo todos juntos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Adiós. Bendiciones, Pastor Jaile. Bendiciones, Pastor Noel. Bendiciones, Cuba. Bendiciones, República Dominicana. Chao, Bendiciones a bendiciones. todos.